Esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Evita. Y hoy vamos a hablar de Evita artista. La Evita que llega a Buenos Aires tratando de trabajar como actriz hasta que conoce a Perón. Esa etapa de su vida, esos 9 años, casi 10. Ella llegó a Buenos Aires el 3 de enero de 1935. Tenía 15 años. Vino acompañada con su mamá, con Juana Ibarguren. Se ve que ya venía con algún contacto, quizás de Agustín Magaldi, que era amigo de la familia, porque enseguida enganchó para trabajar en una obra de teatro, en la compañía de Eva Franco, que era muy importante, la compañía de Eva Franco. Y debuta con un pequeño papel el 28 de marzo de 1935, 2 meses después que llegó a Buenos Aires, en la obra La señora de los Pérez, en el Teatro Comedia. Es más, el diario Crítica la menciona por primera vez, o sea, por primera vez Evita aparece mencionada en un medio de comunicación, cuando Crítica hace el comentario de la obra, dice, muy correcta en sus breves intervenciones, Eva Duarte. Muy bien, está muy bien. Bien, para un debut, 15 años. Sí. Es en 1935 y el 36 hace pequeños papelitos, le cuesta, viste, insertarse, aparte era muy chiquita. Hasta que en marzo del 37, cuando tenía 17 años, participa de una obra importante, en el Teatro Politeama, en la obra La Nueva Colonia, de Luigi Pirandello, dirigida nada menos que por Armando Discépolo. Ah, bien, es otra historia, está en otra liga. Sí, sí, sí. Por esa época también se anota en un concurso que organizaba la revista Sintonía. No sé bien en qué consistía el concurso, pero el premio era participar como actriz en una película. Y lo gana ella, ese concurso. Ah, muy bien. Y participa en Segundos Afuera, que es la película que protagonizaba Pedro Quartucci. Y ella hacía la noviecita del boxeador, de Pedro Quartucci. Y es la primera vez que participa en una película. Y aparece Pedro Quartucci, que siempre se dijo que había tenido un romance con ella, ¿no? Sí, siempre se dijo eso, exactamente. Y al poco tiempo logra debutar en un radioteatro, en Radio Belgrano, que era una radio importantísima en ese momento, en la obra Oro Blanco, que era de Agustín Magaldi. Quizás ahí sí Magaldi le dio una mano, ¿no es cierto? Ese radioteatro duró poco, pero Evita quedó enganchada con Radio Belgrano como locutora. Laburó un tiempo como locutora. Después empezó a hacer publicidades para una empresa de publicidad que se llamaba Linter. O sea que Radio Belgrano es la que le da una continuidad en el laburo. Ella misma lo dice en un reportaje que le hacen en Radiolandia. Ella responde ante una pregunta. Tuve suerte. En Radio Belgrano encontré el auspicio de quienes creyeron en mis posibilidades. En Radio Belgrano he cumplido la parte más destacada de mi labor. Una labor que si tiene como epílogo esta situación actual, muy grata por cierto, nace en esferas más modestas, desde donde fui subiendo a fuerza de dedicación a un trabajo, de esfuerzo constante por superarme, de asimilación de enseñanzas muy valiosas. Eso decía Evita en un reportaje. En 1938 hace la publicidad para cine de un aceite. Pero una publicidad, claro, la pasaban ahí entre sucesos argentinos y que yo entre las películas, 6 minutos. ¿Te imaginas una publicidad de 6 minutos? Sí, hoy? Porque era como, claro, no, pero ¿sabés qué? Pero pará, en realidad eran como historias de 6 minutos, no era que, se entiende, eran pequeñas novelitas, como cortos, donde estaban los aceites y las cosas, ¿sí? Y como sketch, ¿sí? Digamos, que podían ser mejor. Entonces, obviamente no era que estaban 6 minutos hablándote del aceite, quemándote la cabeza. El tipo venía de trabajar y ella, que hacía de la esposa, lo esperaba para almorzar con todo listo, para sentarse en la mesa. El tipo le dice, qué rica la comida, ¿con qué lo hiciste? Con aceite firulo. Claro. Exactamente. Sí. Pierina de Alessi, que fue pues una muy unida, una gran amiga, le da una gran oportunidad. En 1938, ese mismo año de las publicidades, ella va a ver si podía participar en la compañía de alguna manera. Pierina no la conocía, la recibe, cuenta Pierina de Alessi. Me dijo mi representante que afuera había una chica que necesitaba trabajar. La hice pasar. Le pregunté si había trabajado alguna vez y me dijo que sí, que venía de una gira con Pepita Muñoz. Entonces la contratamos
inmediatamente, con un sueldo mísero, eso sí. En el teatro no se descansaba nunca. Los domingos hacíamos 4 funciones. ¿Sabes lo que hay? 4 funciones. No, más bien, Regalo, ¿eh? bueno, así era la cantidad de gente. Pensá que obviamente no había Sí, televisión, sobrevivían mucho las variedades, el salir de casa, ir a pelotudear a algún lado, qué sé yo, en un momento ya te acaban claro. ya de las bolas de escuchar radio. Ujú. Y en 1939, apenas empieza el año, Evita se integra a la compañía de Camila Quiroga. Y acá aparece Camila Quiroga, que el otro día un oyente de Corrientes nos decía que hablemos de Camila Quiroga, y no la teníamos muy clara Camila Quiroga. Y es que Evita trabajó en su compañía en una obra que se llamaba Una noche en Viena. Y después con la misma compañía en el Teatro Astral hace Mercado de Amor en Argelia. Uh, Sí, Título, sí. sí. En ese mismo año, marzo de 1939, la revista Antena anuncia que Radio Mitre va a empezar a emitir un radioteatro, Los Jazmines del 80, en el cual la protagonista va a ser Eva Duarte, junto con Marco Zucker. Ahí ya es su primer Mirá vos. protagónico, un radioteatro en Radio Mitre en marzo del 39, junto a Marco Zucker. Marco Zucker siempre la recordó, fueron muy amigos. Un día contó, Evita era tremendamente tímida, muy buena compañera, tenía muchas ganas de triunfar, poseía una enorme voluntad. 2 meses después, el Jabón Radical pasa a auspiciar un nuevo programa y Evita de vuelta es elegida como protagonista. Y ahí ya pasa a ser como una estrella del radioteatro. Siempre a partir de ahí empieza a protagonizar, ¿no es cierto? Bueno, llegamos así a 1939, donde sale en la tapa de Damas y Damitas, ya había salido en tapas de otras revistas, y paramos, escuchamos un poco de música y después vamos a seguir contando la vida de Evita artista entre 1940 y 1945. Perfecto. Bueno. Recalculando. Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Recalculando. Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí? Recalculando. Y en Mundo Disperso estamos contando la vida de Eva Perón, artista. Evita como actriz desde que llegó en 1935 de Junín hasta que conoció a Perón en el 44 y hasta que terminó su carrera de actriz en el 45. Estábamos entrando en el año 1940. Hasta ahora era una estrella de radioteatro, había trabajado en teatro mucho, pero en cine había hecho solo un papel. Y consigue participar de una filmación, La carga de los valientes, que en ese momento era la película más costosa que se había producido en la Argentina, la película que llevó más guita de producción. Era una película que recreaba la defensa de Carmen de Patagones en 1827, en la guerra de Argentina contra Brasil. Hay un ataque naval de Brasil a Carmen de Patagones, los barcos entran por el Río Negro y hay una heroica defensa de los pobladores de Carmen de Patagones. Bueno, sobre eso se hizo una película que había sido la más costosa hasta ese momento, en 1940, y ahí participa Evita. Al año siguiente, en 1941, filma 2 películas. El más infeliz del pueblo, que protagonizaba Luis Andrini, y también trabajaban ahí Silvia Legrand y Armando Bo. Y la otra, en octubre de 1941, es Una novia en apuros, que la dirige un austríaco, John Reicher, que había dirigido 2 o 3 películas de Gardel. O sea, este tipo, Reicher, filmó a Gardel y a Evita, ¿no? 2 de los grandes Tremendo, sí. ídolos y mitos de la Argentina fueron filmados por este Reicher. Ya para 1942, Evita era bastante famosa y económicamente ya estaba muy bien, ganaba mucha guita, se compró un departamento lujoso en La Recoleta, en la calle Posadas al 1500, se había consolidado. Pero no tenía nada que ver con las divas de las escaleras y los teléfonos y las sábanas de seda, porque en 1943 empieza a actuar sindicalmente, a pesar de que era muy famosa, empieza a actuar sindicalmente y es una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina,
que fue el primer sindicato de los trabajadores de radio. Eso lo funda Evita en 1943. Ese año, en el 43, el 16 de octubre del 43, arranca con algo que habías contado vos, Pedro, ya en Mundo Disperso, hacer las biografías de mujeres famosas de la historia. ¿Te acordás que lo contaste? Ah, mira vos, sí. En Radio Belgrano, que fue un programa muy popular, tenía mucha audiencia ese programa. Radio Belgrano la dirigía Jaime Yankelevich. Ella es la que propone el ciclo, lo propone ella, y los nombres de los personajes también los propone ella. Después Francisco Muñoz Aispiri y Alberto Insúa escribían las historias y a partir de ahí los libretos. Y el programa se llamaba Heroínas famosas en la historia mundial. Y ahí interpreta a Isabel de Inglaterra, a Cristina de Suecia, a Catalina la Grande, o mujeres del espectáculo como Sara Bernard, Isadora Duncan, personajes de la historia argentina como la Delfina, que era la mujer de Pancho Ramírez, el caudillo entrerriano, como habías contado vos, a Margarita Weil, la mujer del Manco Paz, y interpreta a una mujer que tuvo una historia muy parecida a la de Evita, que un día, no en esa dimensión, pero sí en el recorrido, que un día la vamos a contar en Mundo Disperso, que es la de Elisa Lynch, una irlandesa que era la esposa de Francisco Solano López, el presidente de Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza. Ella fue hostigada, incomprendida socialmente, hizo una actividad social tremenda para mejorar las condiciones de vida del pueblo paraguayo. Y yo creo que Evita se sintió muy identificada con Elisa Lynch. Al año siguiente, en 1944, la eligen presidenta del Sindicato de Trabajadores de Radio. El día que asume como presidenta, dice esto dentro de su discurso: desde que estoy en el ambiente he tratado por todos los medios a mi alcance de contribuir al mejoramiento de la condición del artista. Actuaba en organismos gremiales antes de ser designada presidenta del que ahora los agrupa a todos en radio. Entonces, como ahora, todas mis energías las había puesto a favor de los derechos del artista, a cuya familia pertenezco. Y ese programa, que tuvo tanto éxito, el de representar a mujeres ilustres de la historia, empezó en 1944 y siguió en 1945. Tanto es así que el 17 de octubre del 45, por todo lo que pasó, Evita dejó de grabar. Estaba grabando en ese momento a Ana de Austria y lo suspendió y ya nunca más volvió a retomar, porque a partir del 17 de octubre de 1945 su vida tuvo otras prioridades, ¿no? Obviamente. Y en esa cosa que por ahí hasta predijo, como eso es lo que habíamos dicho, predijo, ¿no? ¿Cuánto de esos personajes de mujeres ilustres habrán influenciado luego, ¿no? En su formación como dirigente, y convirtiéndose luego en una de ellas, ¿no? Sí. Que habrá tomado seguro formas, un empoderamiento como mujer, como... No digo que haya una cosa media psicótica de creerse el personaje, pero seguramente se ha alimentado de muchas de esas cosas, de esos personajes. Y su faceta como actriz también la hacía tener esa seguridad frente a los micrófonos y frente a los discursos, y obviamente en esa seducción que también ejercía, ¿no? Sí, y a mí una cosa que me quedó en claro al leer para contar esta historia es que cuando conoció a Perón, Evita ya era una mujer muy conocida, ¿no? No era Libertad Lamarque, no era Zully Moreno a nivel de popularidad. No, pero ya aparecía en tapas de revistas, ya era conocida. Exactamente, mira, fue tapa de Damas y Damitas, de Sintonía, de Radiolandia, de Antena y hasta de la revista El Gráfico, que aparece con Gandulla, el goleador de Boca, en la tapa del Gráfico. O sea, para que aparezca en la tapa del Gráfico, tiene que ser muy conocida. Bien, esta etapa de la vida de Evita, esa previa a pasar a ser parte fundamental del peronismo, y también próximamente, no sé si el programa que viene o un par más, vamos a contar varias anécdotas de Evita ya en el ejercicio del cargo, lo transgresora que era incluso con respecto a Perón, ¿sí? A las funciones, cómo se excedía, cómo se dedicaba a ese trabajo. Un par de anécdotas muy cortitas y muy interesantes. Así que, muy bueno. pero esto lo vamos a dejar para más adelante. Dale.